Entonces, el día de hoy vamos a tener una clase ya donde vamos a integrar todo esto que hemos venido viendo en las últimas 2, 3 clases, que es integrar ángulos, integrar distancias para hacer o para completar nuestros levantamientos. Probablemente las personas que tuvieron la clase o el laboratorio ayer ya estén un poquito más adelante de lo que vamos a ver hoy, pero digamos que es como la forma de que entiendan qué es lo que hicieron ayer. ¿Listo? Entonces, en términos generales, hoy empezamos un tema que probablemente algunos ya hayan escuchado en algún momento y es el cálculo de poligonales. Entonces, ese cálculo de poligonales a nosotros nos va a servir para dos cosas principalmente. Aquí vamos a traer todo eso que yo les he venido hablando de que vamos a georreferenciar todos los elementos sobre el espacio, la forma de darle coordenadas a los puntos en el espacio. ¿Listo? Entonces, con lo que han visto hasta el momento, si yo les preguntara, imagínense en este momento que estamos viendo el bobo desde arriba, ¿cierto? En un helicóptero. O estamos muy, muy arriba y lo estamos viendo desde arriba y lo estamos viendo como un plano. ¿Cómo harían ustedes para calcular el área del bobo? ¿Cómo creen que ustedes lo harían? ¿Con las distancias? ¿Se refieren? Pero el bobo es una cosa, es como así, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿Sí? En realidad, que la punta puede ser algo más o menos como esto. ¿Cierto? Más o menos como eso. ¿Cómo lo harían? En varias figuras. Puede ser una solución, pero yo creo que eso les tomaría bastante tiempo. Mucho, mucho tiempo. ¿Con ángulos? Más o menos están acercando a la respuesta que yo quisiera. ¿No? También es válido, ¿no, Orlando? No tengo ni idea. ¿Cómo hablarían? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver es que muchas de las formas en que vamos a obtener las áreas de los lotes, las áreas de algún terreno, es a través de encontrar el área de un polígono. ¿Ven? Entonces, todos los terrenos uno los puede aproximar a algún tipo de polígono. Y a partir de saber que eso es un polígono, uno podría determinar el área a partir de las coordenadas. ¿Listo? Entonces, si yo sé la coordenada de este acá, de este punto, de este punto, de este punto, de este punto, es decir, de cada uno de esos vértices del polígono, yo podría determinar el área de ese terreno, de ese polígono. ¿Listo? Pero para llegar a ese punto, vamos a tener que tomar la información física, o sea, en el terreno, procesarla para poder obtener las coordenadas de todos esos puntos. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es seguir trabajando en nuestro plano, en nuestro supuesto de que la Tierra es plana. Ya saben, por favor, es un supuesto, no lo crean. Entonces, a partir de ese supuesto de que la Tierra es plana, vamos a ir ubicando las coordenadas de cada uno de los puntos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo obtienen las coordenadas de esos puntos? Hay varias formas. La primera es, digamos que llegamos a un terreno donde no conocemos ningún punto en específico, pero igual queremos conocer el área de ese punto. Entonces, a partir de simplemente hacer lo que hacíamos en altimetría, de decir, no conozco de forma exacta la coordenada de este punto, yo puedo arbitrariamente decirle, esta es mi coordenada 1000. Por ejemplo, llegué aquí al bobo y dije, ¿sabe qué? Esta es 1000. ¿Qué es 1000? 1000 metros en norte y 1000 metros en este. ¿Bien? Ya vamos a entender un poquito más de eso. Y entonces vamos y tomamos los ángulos internos de las poligonales, ¿cierto? Todos estos ángulos internos, tomamos estas distancias
y a partir de simplemente ángulos y distancias podemos determinar las coordenadas de todos los otros puntos. Bueno, eso en términos generales es lo que hace la poligonal. Entonces, cuando hablamos del cálculo de la poligonal, son todos esos procedimientos que debemos hacer antes de obtener las coordenadas finales de cada uno de esos vértices. ¿Bien? Entonces, al final de esta clase, entre esta y la otra clase en realidad, ustedes primero deberían entender cuál es la funcionalidad de las poligonales. Y ya un poco hemos hablado de para qué nos sirven las poligonales cerradas, porque hay varios tipos de poligonales. Hay unas poligonales cerradas y hay unas poligonales abiertas. Las poligonales cerradas principalmente nos ayudan a establecer áreas de lotes o puntos específicos dentro de un terreno a los que les queremos conocer las coordenadas. ¿Bien? Entonces, generalmente yo les he contado aquí, o les conté en algún momento, que fuimos a medir hace unos años, ya varios años, un edificio que supuestamente se estaba hundiendo. Y entonces, para eso, teníamos que tomar coordenadas de cada uno de los pisos. Bueno, entonces, para tomar las coordenadas de cada uno de los pisos, primero tuvimos que hacer unos puntos en el terreno con coordenadas específicas. Entonces, lo que hacíamos era, hagan de cuenta, este es el edificio visto desde arriba y establecíamos una poligonal, generábamos las coordenadas de todos estos puntos y a partir de esas coordenadas íbamos midiendo en el edificio directamente con el método que les mostramos, que les mostré en la clase pasada. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, las poligonales cerradas nos sirven, ya sea para obtener el área de un lote o para establecer coordenadas de puntos en específico. Acuérdense que todos los elementos en el espacio tienen una coordenada. Ustedes tienen una coordenada en este momento, si quisieran. Si yo en este momento abro mi aplicación aquí de las coordenadas, probablemente les pueda o les diga exactamente cuál es la coordenada que estoy en este momento, con las limitaciones asociadas a ese posicionamiento de los satélites, pero en términos generales, lo que hacemos es eso, es generarle una referencia espacial a los puntos físicos, nosotros, cualquier elemento que veamos dentro de lo que nuestra vista pueda captar en este momento, tiene una coordenada en el espacio. ¿Listo? Y por otro lado, pues van a ver las poligonales abiertas, que esas poligonales abiertas son especialmente importantes para el diseño de vías. Bueno, entonces muy seguramente van a ver esto en un par de clases, las poligonales abiertas, y después cuando lleguen los civiles a diseño de vías, lo van a volver a ver. ¿Bien? Entonces, teniendo esto, entonces ahora lo que vamos a hacer en esta clase netamente es saber cuál es aquel procedimiento que necesitamos hacer para coger toda esa información de ángulos que medimos, de distancias que medimos y convertirlo en las coordenadas de esos puntos. Entonces vamos a tener que ir haciendo una serie de pasos en donde vamos a tener primero que corregir los ángulos, ¿cierto? Vamos a tener que calcular unos azimuths a partir de esos ángulos corregidos y por eso es que yo les decía que era tan importante el concepto de azimuth y espero que en este momento todos ya más o menos entiendan el concepto para que no estén tan perdidos y si no, igual lo podemos volver a repetir y me pueden preguntar, no hay lío. Yo creo que es lo más importante que tienen que saber en este momento y a partir de esos azimuths, a partir de las distancias, a partir de todo lo que hemos medido, vamos calculando unas proyecciones en unos planos y con esas proyecciones en los planos ya determinamos las coordenadas. Entonces esto es como una receta. Y yo aquí digo que vamos a aprender a hacer una torta de chocolate, porque es una receta que es siempre aplicable para cualquier tipo de poligonal cerrada. Igual es la receta para la torta de chocolate. Puede tener variaciones, que cada uno le pone cierta cosita, le pone, no sé, las chispitas de chocolate, lo que sea, pero en términos generales es la misma receta siempre. Entonces, antes de entrar a esa receta como tal, vamos a entender una cosa que tenemos que aprender antes de las poligonales como tal. Entonces, ya todos sabemos el concepto de azimuth, ¿cierto? Entonces, decimos que la azimuth es el ángulo con respecto al norte de cualquier segmento. Es decir, un segmento puede ser físico o imaginario. Ahora, ¿cómo es su nombre? Camilo. Camilo. Entonces, yo me voy a hacer acá
¿cierto? Yo tengo una coordenada, ¿no? En este momento tengo una coordenada. Camilo tiene otra coordenada. Entonces, si ustedes analizan entre Camilo o entre mi posición y la posición de Camilo, puede haber una recta, imaginaria o física. En este caso es imaginaria. ¿Todos ven esa recta? ¿Sí? Digan no, porque es imaginaria. Entonces, ¿sí? Pero hay una recta. ¿Sí? Hay una recta. Hay una recta. Entonces está mi posición y está Camilo ahí y aquí hay una recta. Entonces, eso en términos prácticos es como decir lo siguiente. Voy a poner la O acá y aquí la C de Camilo. ¿Bien? Entonces, entre la posición de O y la posición de C está esta recta. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta recta, si yo quisiera, yo tengo un azimut mirando hacia Camilo, ¿cierto? ¿Sí? Ese azimut más o menos ¿cuánto sería? ¿Cuánto creen? Si el norte es hacia allá, ¿no? O en realidad es como así. Si es hacia allá, tiene una posición, si es hacia allá, otra posición. Pero digamos que es hacia allá, el norte. 80, 60, como entre 0 y 90, ¿cierto? En un primer cuadrante uno podría decir, ¿sí? Entonces, esa posición, digamos, yo voy a poner mi norte aquí, ese azimut es este ángulo de acá. Bueno, ahora, para todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, vamos a imaginarnos que nuestro plano, que la Tierra está plana y que estamos trabajando en un plano norte-este, que es lo mismo que nosotros hacíamos en geometría o lo mismo que hacíamos en álgebra lineal cuando decíamos que esto es X y esto es Y. Bueno, entonces, en ese plano XY, ese plano norte-este, cada punto, cada posición que yo tengo en mi posición en este momento mirando hacia Camilo, yo tengo una posición norte-este, Camilo tiene una posición norte-este, tú tienes una posición norte-este, tú allá también tienes una posición norte-este. Y a partir de esas coordenadas, que en este caso es este norte, XY, ¿cierto? Este norte. Yo podría, sin necesidad de decir, es que mi azimut es más o menos entre 0 y 90, exactamente con esas coordenadas yo puedo determinar cuál es el azimut que tengo entre Camilo y mi persona, o mi persona y Camilo. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer con esta fórmula que es muy genérica, ¿bien? Que es el azimut. Es igual a la tangente a la menos 1 de la diferencia de estes sobre la diferencia de nortes más un factor X. ¿Listo? ¿Qué significa la diferencia de estes y la diferencia de nortes? Lo voy a poner aquí al ladito. Es decir, la este final menos la este inicial sobre la norte final menos la norte inicial. Y acá es muy importante tener en cuenta la dirección en la que vamos. Es decir, si yo calculo el azimut entre Orlando y Camilo, es diferente al azimut entre Camilo y Orlando, ¿cierto? Entonces, en este caso, si voy de Orlando a Camilo, ¿cuál es la este final? ¿Camilo o Orlando? Camilo, ¿cierto? Entonces, si voy de O a C, la este final es la este de C. ¿Bien? Y la este inicial es la este de O. De nuevo con norte. La norte final va a ser la norte de Camilo y la norte inicial es mi norte. ¿Bien? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Imagínense que nosotros no estuviéramos hallando este azimut OC, sino el CO. Al hallar ese azimut, ya no sería ese mismo, este mismo ángulo, ¿no? En teoría, lo que vamos a tener es que sería este ángulo, ¿cierto? Que es este mismo más 180 grados.
Pero para no complicarse con eso, simplemente cogen e invierten la fórmula. Ya no es de O a C, sino de C a O. ¿Listo? Entonces, esto en términos prácticos. Esto en términos prácticos. Es igual a la este de C menos la este de O sobre la norte de C menos la norte de O. ¿Listo? Aquí lo más importante, si les soy totalmente sincero, es reconocer el sentido del azimut que estamos tratando de hallar. Eso es lo más difícil. Una vez ustedes saben y reconocen que es el azimut de O a C y no de C a O, ya están del otro lado. ¿Listo? Entonces, una vez hacemos esa diferencia de estes y esa diferencia de nortes, ahora lo único que nos faltaría es el famoso factor X. Y ese factor X no es Marvel ni nada de eso, es ese cuadrante que ustedes ven ahí. Ese factor X está determinado por los signos de cada una de esas diferencias. Entonces, si mi diferencia, voy a poner aquí nuestro plano norte-este, si mi diferencia de nortes es positiva y mi diferencia de estes es positiva, quiere decir que estoy en este cuadrante, ¿cierto? Ahora, si mi diferencia de estes es positiva y mi diferencia de nortes es negativa, estoy en este cuadrante. Si mi diferencia de estes es negativa y la de nortes es negativa, estoy en este cuadrante. Y si la diferencia de estes es negativa, pero la de nortes es positiva, estoy en ese otro cuadrante. Entonces, mi factor X puede ser 0, 180, 180 o 360. Entonces, ustedes simplemente lo que hacen es pensar esa diferencia en qué cuadrante está. Entonces, mi diferencia de este es medio positiva, pero mi diferencia de norte es medio negativa. Listo, 180. Mi diferencia de este es medio negativa y mi diferencia de norte es medio negativa. 180. Mi diferencia de este es medio negativa, pero la de norte es positiva. 360. ¿Listo? Sabina, yo no sé por qué está ahí toda, no sé, ahí poniéndose negra, pero... ¿Bien? ¿Todos claros? ¿Clarísimo? ¿Sin ningún problema? O sea, como para un quiz, más o menos. No vamos a ser tan malos, no vamos a ser tan malos, pero lo que sí es que vamos a hacer un ejercicio como tal. Bueno, entonces, vamos a tomar este ejemplo y voy a borrar casi todo. Es más, borremos todo. Lo único que voy a dejar aquí es norte-este, para que lo tengamos siempre presente, norte-este. Ahora, vamos a tomar este ejemplo, que son dos puntos A, B, que tienen unas coordenadas en específico, y le vamos a hallar el azimut entre esos dos puntos, el azimut entre A y B. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es ubicar en el espacio estos puntos, ¿sí? Ya tenemos las coordenadas. Entonces vamos a poner nuestro punto A aquí. Bien, ese punto A tiene una coordenada 469,721 en este y una coordenada 338,466 en norte. Bueno, ahora vamos a ir con el punto B. El punto B, que tiene una coordenada este de 501,035.035, ¿está más al este o está más hacia el oeste? Más al este, ¿cierto? Es decir, allá estaría más a la derecha de A o más a la izquierda de A. A la derecha, ¿cierto? Listo. Entonces ya sabemos que como está más al este, está más a la derecha. Ahora, sabiendo que la coordenada norte es 310,617, ¿ese punto está más al norte de A o está más al sur de A? Más al sur, ¿cierto? Porque la coordenada norte de B es más chiquita que la coordenada norte de A.
Entonces, eso, en teoría, quiere decir que está más arriba o está más abajo de A. Más abajo. Entonces, como está más hacia la derecha y está más abajo, nuestro punto B probablemente esté por aquí. ¿Listo? Y si yo quiero, y acá está nuestro segmento, si yo quiero hallar ese azimut, estaría hallando este ángulo, ¿cierto? Ya uno podría saber más o menos un rango de valores de ese azimut, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Si yo pongo aquí el plano este, o pongo este, yo ya sé que por lo menos ese ángulo, ese azimut tiene que ser mayor a 90 o tiene que estar entre 90 y 180. ¿Sí? ¿Todo lo ven? Probablemente le tengamos que sumar 180. Probablemente. Probablemente. Pero vamos a dejar que la fórmula misma nos vaya diciendo. ¿Listo? Pero es como para que uno tenga en la mente y uno dice, uy, este me debería dar tanto. Entonces ya uno como que más o menos sabe qué esperar de ese resultado. ¿Listo? Entonces, según nuestra fórmula, nosotros diríamos tangente a la menos 1 de la este final. La este final en este caso, si vamos de A a B, ¿cuál es? Es decir, la este de B, ¿cierto? Entonces la este de B menos la este de A sobre la norte de B menos la norte de A. ¿Bien? ¿Todos clarísimo con eso? Decide como lo quiera ver o si tiene un orden. Eso sí tiene un orden específico. Ahí no lo dicen, ¿cómo nosotros sabemos de qué punto? Le dice, calcule el azimut de A a B. ¿Sí? En este caso, si voy de A a B, esta línea como que va apuntando hacia allá, ¿no? Si yo estoy aquí y quiero mi azimut Orlando Camilo, entonces estoy mirando hacia allá. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con las poligonales cuando utilicen esos azimuts. Entonces, va a haber una poligonal con un sentido o va a tener un segmento con un sentido en específico y a partir de ese sentido, pues usted ya halla el azimut. ¿Listo? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Voy a reemplazar todo esto. Voy a reemplazar todo esto y es más, voy a dibujar esto por acá, el A, el B, ¿cierto? Y mi azimut acá. Entonces, este de B menos este de A sobre norte de B menos norte de A más el factor X. Y ese factor X, ya más o menos uno podría ir sabiendo qué es, ¿cierto? Porque 501 menos 469. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Y 310 menos 338. Negativo. Entonces, si mi diferencia de estes es positiva y la diferencia de nortes es negativa, le vamos a tener que sumar 180. Y lo que decía Camilo es cierto. Tenemos que sumarle 180. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a coger y vamos a reemplazar todo eso. Y entonces ya tenemos que la diferencia quedó en 31.314, la de estes, y la de nortes en menos 27.849. Le ponemos tangente a la menos 1 a eso y le sumamos el factor X, que es 180. Y eso les debería dar un azimut final de 131 grados, 38.53. Ayer me pasó que empezaron a hacer o calcular ese azimut y lo hacían con el celular o en Excel y no les daba. Eso tiene una razón en específico y es que Excel, por ejemplo, trabaja con radianes. Entonces, por eso probablemente no les dé eso en Excel, pero si lo hacen en su calculadora en grados, les debería dar exactamente eso. Bueno. ¿Listo? También ténganlo muy en cuenta cuando estemos en todo este tema del desarrollo de poligonales, para cuando estén utilizando Excel, de que Excel trabaja en radianes. Bueno, señor. Ah, sí, no hay lío.
Lo que pasa es que muchas veces cogen de una y ponen arco tangente, tal, y no les da. ¿Listo? Preguntas sobre esto. ¿Cómo así? O sea, tocaría hacer totalmente y después poner la función, o sea, Sí, entre paréntesis, la función de pasar a grado. exactamente. En Excel, por lo menos. Bueno. Dime. Tú le pones en la calculadora rayita de MS y te da los minutos y los segundos. Acuérdense que todo lo que trabajemos de azimuths, de ángulos, todo tiene que estar en grados, minutos y segundos. ¿Bueno? Y distancias al milímetro. ¿Sí les dio? ¿No? Los segundos eran muy diferentes. Ahí 53 me dio 39.8 los segundos. No, le dio 39.8 minutos, 38.9 minutos. ¿No? Veo 31 grados, 37 minutos, 39.8. A ver. ¿Le puse todos los decimales? Exactamente. Le puse esos exactamente. Los A tres ver. decimales. Acá está. A ver, entonces, tangente a la -1 de 31.314 dividido. Yo dividí primero, pero en verdad lo mismo. Ah, no No. le da lo mismo. No le da lo mismo. No da lo mismo si divido primero. No. Más 180. Ay. Más 180. Porque no iba a dar lo mismo. Por los decimales. Es que los segundos, cada segundo es un decimal muy allá. ¿Mm? ¿Cómo es que era la aproximación de los decimales en segundo? Entonces, para cualquier cosa que trabajemos de ahora en adelante, de 0.5 para arriba, se aproxima al siguiente entero. De 0.4999999999 para abajo, al anterior. ¿Listo? Para casi todo, menos en la nota final, ¿no? O sea, sí. Uy, no, pues. 2999999, bailas. Toca aplicar lo que se dio. Sí. Dios mío. ¿Listo? Señor. ¿Qué calculadora es? Es que esas Casio, yo no sé, pero acá es con este. Sí, pero ¿cómo hago? Acá la división la hago normal. Ya mire, vale. con este nomás lo cambio. Vale. Entonces, answer, Ajá. perdón, pone enter y le cambia aquí. Y ya, ¿listo? ¿Sí? ¿Les dio? ¿Lo probaron? ¿Sí? ¿Se sienten tranquilos? A ver. No. Esta es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué en este cuadrante? ¿Por qué en este cuadrante es 180 y no 270? ¿Alguien se le ocurre una respuesta para esto? ¿Por qué en este cuadrante el factor X es 180 y no 270? Porque está viendo el del norte, pero no, cuando ya llega al opuesto, ya lleva 180. Y se me diría desde el norte, pero se dice lo que está buscando desde ahí, en todo, Sí, pero fíjate que si uno hace este tangente a la -1 de... Voy a poner aquí dos puntos, W y Y. Al hacer ese tangente a la -1 de la diferencia de estes y la diferencia de nortes, estoy hallando este ángulo. ¿Listo? Y para completar ese ángulo con respecto al norte, que es este, sería este ángulo. ¿Que ese ángulo cuánto es?
180. Entonces 180 más este ángulo que acabo de hallar acá. ¿Bien? ¿Listo? ¿No te había dado? ¿Ya? ¿A usted no le dio? No, pero tiene que estar en grados la calculadora. Entonces vea, coja lo siguiente. Haga tangente a la menos 1 de 31,314 dividido menos 27 punto, ¿cuánto da? 8,49. 8, madre, no veo nada. Lo cierra aquí. Se le da esto. No, esto no está en grados. Esto está en gradianes. Ah, Entonces por eso no le da. Tiene que cambiarlo primero a grados ok. y después ahí sí. Listo. Por favor, asegúrense que sus calculadoras estén en grados. ¿Sí? Ahora, si me preguntan cómo cambiarlo a grados, no sé. Lo estoy haciendo otra vez y le pongo 31.314 Sí, dividido. dividido menos 27. ¿Y por qué le pone eso? Yo le pongo el dividido acá normal. Porque es su fracción. Dividido 27. menos 27. Eso. Menos 849. Ah, se ve eso. Sí, claro. Se ve 229. Sí, pero se ve. Y ahora sí, ¿no? Y ahora sí. Ah, pues es el 29. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces, ya sabemos cómo calcular un azimut a partir de las coordenadas. Eso nos va a servir para todo en la vida, ¿sí? Si nosotros supiéramos 2 coordenadas en una pista de aterrizaje, por ejemplo, podríamos calcular el azimut de esa pista de aterrizaje, si le queremos decir al avión. Bueno, entonces, la misma cosa, con 2 coordenadas de cualquier elemento en el espacio, podemos calcular ese azimut. Ahora sí volvamos a nuestra poligonal. Y entonces llegan, ustedes están en vacaciones, añorando esas vacaciones ya, y solo llevamos, ¿cuántos? ¿4 semanas? ¿5? 5 semanas. Todo el mundo está esperando esa semanita en marzo, ¿sí? Después en abril. Pero imagínense que ustedes están allá en marzo, sentados, tal, y llega el tío o la tía y le dice, mijo, usted que está viendo topografía, vaya a mi lote allá de la finca, ¿cierto? Eso es algo que podría pasar muy seguramente. Entonces, ustedes llegan y dicen, pucha, bueno, ¿yo cómo sé? Entonces se acuerdan de mí, ¿sí? Entonces, yo sé que Orlando me enseñó cómo hacer eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tomar la información en campo. Esa información en campo, ¿qué son? Ángulos y distancias, tal cual. Entonces tenemos nuestro terreno, vamos a coger cada uno de esos vértices del terreno y le vamos a ir a medir ángulos y distancia. ¿Qué ángulos? Los ángulos internos de ese polígono. Entonces mi terreno es de esta forma y yo lo que voy a hacer es simplemente ir a medir estos ángulos internos del polígono y eso lo hago con la estación total. Mido estas distancias de acá, que esas distancias son ¿qué tipo de distancia? Inclinada, horizontal o vertical. Horizontal, ¿cierto? Para todo lo que hagamos de aquí en adelante, distancias horizontales. ¿Listo? Entonces, tomé los ángulos, cara izquierda, cara derecha, ¿sí? Las distancias, y ya tengo esa información que debo levantar en campo. ¿Bien? Pero para desarrollar la poligonal, yo siempre voy a necesitar 2 elementos adicionales, además de la información que recolecté. Primero, una coordenada de algún punto dentro de la poligonal, que llamamos comúnmente como la estación de control. Pero no se pongan, no se estresen con esos términos, sino simplemente deben saber que algún punto dentro de esa poligonal necesita una coordenada en específico. ¿Bien? En este caso es el punto A.
El punto A tiene una coordenada 5000 norte, 10.000 este. Esa es la coordenada. 5000 norte, 10.000 este. ¿Bien? Y hay otro elemento adicional que necesitamos y es un azimut inicial, ¿cierto? ¿Por qué vamos a necesitar ese azimut inicial? Porque nosotros como queremos ir estableciendo la coordenada del punto B, del punto C, del punto D, del punto E y del punto y ya hasta ahí. Entonces, lo que vamos a necesitar es los azimuts para irnos desplazando con la dirección correcta entre cada uno de los puntos. Entonces, para efectos de este ejercicio, vamos a tener el azimut AW, fíjense, este azimut, o este segmento AW. W es un punto por allá en el espacio, por eso no es físicamente dentro de no está dentro de la poligonal, pero es un punto de referencia. ¿Bien? Y tenemos ese azimut AW, que es 234, 17, 18. ¿Bien? Ahora, ese azimut por sí solo ahí suelto en el espacio no nos sirve de a mucho. Necesitamos alguna forma y se va a morir esta vaina, ¿cierto? Bueno, pareciera que se va a morir. Eso sí sería la caosa. Pero bueno, démosle tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí. Entonces, tenemos ese azimut AW y a partir de ese azimut AW tenemos que trasladarlo a la poligonal. Por eso, la forma de trasladarlo a una poligonal es a través de medir otro ángulo. Entonces, ¿qué pasó? Nos paramos en A, medimos o miramos a W, ¿cierto? Ya sabemos ese azimut. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente medir un ángulo hasta algún segmento de la poligonal para trasladar ese azimut. Entonces, en términos prácticos, debe ser este ángulo de aquí. Este que ustedes ven ahí, ¿cierto? Ese que está ahí en rojo. ¿Listo? Entonces tenemos azimut AW, azimut, y ángulo WAE. Bueno. Ahora sí tenemos toda la información que necesitamos. Distancias, ángulos, azimut inicial y ángulo para entrar a la poligonal. ¿Bien? Si lo quieren anotar ahí como un checklist, lo pueden hacer porque esto es una receta literal. Entonces vamos a empezar con nuestra receta. ¿Otra vez? Coordenada inicial, azimut inicial, ángulo para entrar a la poligonal y ángulos y distancias medidos dentro de la poligonal. ¿Bien? ¿Otra vez? Coordenada inicial, azimut inicial. Lo voy a poner aquí, más bien. 1. Coordenada. 2. Azimut inicial. 3. Ángulo. Entrada. Y los 4, o el cuarto punto es ángulos y distancias. ¿Listo? Esos son los 4 puntos que necesitan. Coordenada inicial, azimut inicial, ángulo de entrada y ángulos y distancias medios. Bueno. Y siempre nos dan el azimut y el ángulo. Siempre les deberían dar. ¿Listo? Normalmente. ¿Qué pasa? Que no les dan, puede que no les den exactamente el azimut como este es el azimut, sino les dan, por ejemplo, la coordenada de A y la coordenada de W, pero ya sabemos cómo calcular ese azimut. ¿Listo? Eso puede pasar. Bien, entonces, sabiendo esto, ya podemos empezar a hacer nuestra poligonal. Entonces, como esto es una receta, acuérdense que yo les digo que estamos o que vamos a empezar a hacer una torta de chocolate, el primer paso, ¿cuál sería? El primer paso sería la harina, ¿no?
Entonces, si estamos haciendo la torta, la harina. Pero en realidad es la corrección de los ángulos. Entonces, nosotros medimos los ángulos internos de una poligonal, ¿cierto? Y resulta que todos los polígonos tienen una sumatoria teórica de los ángulos internos, ¿cierto? ¿Se acuerdan por allá en el colegio que le decían a uno? Es que la sumatoria interna de los ángulos de un cuadrado es ¿cuánto? 360, ¿no? Pues eso está basado en este concepto, de que todos los polígonos tienen una sumatoria interna teórica. Entonces, ¿sí ven que sí servía las clases en el colegio? Entonces, ¿por qué sería 360, no? Si fuera un cuadrado, pues 90, 90, 90 y 90, cada uno de los vértices. Lo mismo va a pasar con cualquier tipo de poligonal que nosotros querramos utilizar de aquí en adelante. Entonces, pero como nosotros sabemos, digamos, de tanto que nos lo repitieron, que los ángulos internos del cuadrado suman 360, probablemente si yo les pregunto en este momento cuánto suma un polígono, los ángulos internos de un polígono de 10 lados, no sea tan fácil, ¿cierto? A ver. Entonces, la mejor forma es utilizar esta fórmula. N-2 por 180. ¿Listo? Así como se aprendieron los ángulos internos de un cuadrado suman 360, apréndase N-2 por 180. Ya. Entonces, 4 menos 2 por 180, 360. Ahora, nuestra poligonal, ¿cuántos tiene? Ay, Dios. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. ¿Listo? Entonces, 5 menos 2 por 180. ¿Cuánto nos da esto? 540, ¿no? 540 grados. Entonces, todos los ángulos, si nosotros cogemos esos ángulos que medimos con la estación total y los sumamos entre ellos, nos deberían dar 540 teóricamente. ¿Bien? Entonces, como sabemos que tendrían que dar 540, lo que hacemos es efectivamente sumar esos ángulos internos y ver si nos da 540. Si no nos da 540, pues tendríamos un problema. Entonces, cogimos, tomamos este y lo sumamos y nos dio 540 grados, 0 minutos, 11 segundos. Algunos dirán, no, pero es que dio 540. No, tiene que dar 540 grados, 0 minutos, 0 segundos. Quiere decir que en este caso tenemos un error de 11 segundos. ¿Listo? Y entonces, ustedes llegan, van a su práctica de esta semana y les decimos, el error admisible es de 40 segundos. O sea, se pueden equivocar hasta 40 segundos, por arriba o por debajo. Si yo tengo 11 segundos y mi error admisible es 40, ¿yo puedo corregir o no puedo corregir? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Todos claros de que sí? Entonces, sí. Sí. ¿Ven? Sí podemos corregir. Ahora, la pregunta es, ya sabemos que lo tenemos que corregir porque tiene que dar 540, 0, 0. La pregunta es, ¿cómo lo corregimos? Aquí, un poco, si uno supiera exactamente dónde fue que cometí el error, pues uno diría, bueno, lo corrijo en ese punto donde cometí el error. Pero yo les acabo de entregar todos esos datos, ¿sí? Y no sabemos exactamente dónde cometimos el error. Entonces lo que vamos a hacer es la forma sabia de corregir. No sé dónde cometí el error, entonces voy a coger el total y le voy a asignar un pedacito a cada ángulo. ¿Bien? Entonces, tomo los 11 segundos y lo divido en el número de ángulos, en el número de vértices. En este caso, me va a decir que le tengo que corregir 2.2 segundos. Bueno, ahora, eso trae un problema. ¿Cuál problema? ¿Qué problema ven ahí con ese 2.2 segundos? Que no es un número entero, ¿sí? Entonces, prácticamente estaríamos diciendo que vamos a corregir con una mayor precisión
con respecto a la que medimos, ¿cierto? Porque nosotros medimos a segundos enteros y estamos corrigiendo a segundos decimales. Eso no puede ser. Entonces, lo que generalmente hacemos es aplicar un método que se llama diferencias sucesivas. Una claridad antes de continuar con este método. En planimetría, este tipo de levantamientos de las poligonales, cada información que tomamos es independiente entre una medida y la otra medida. ¿Listo? No es como altimetría, que íbamos encadenando cada una de las armadas con los puntos de cambio, con la vista adelante y la vista atrás. En altimetría es diferente, cada una son independientes. Es decir, yo cogí, medí ángulo, distancia, distancia, desmonté la estación, me vine a este otro punto, ángulo, distancia, distancia, me fui al otro punto, así. Cada armada es independiente, cada medición es independiente. Entonces, cada corrección debería ser independiente. Bueno, entonces por eso a cada una se le da un pedacito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos encontramos con este tipo de situaciones donde tenemos correcciones decimales, sabiendo que son precompresiones mayores a las que medimos, entonces ahí es donde tenemos que utilizar un método que se llama las diferencias sucesivas, que van a ver que tienen una parte acumulativa, pero al final le corregimos independientemente a cada uno de los ángulos. ¿Listo? Entonces, para que no se vayan a confundir, por favor, y no vayan a pensar que la corrección es acumulativa. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar y vamos a hacer una tabla en donde vamos a tener cada uno de los vértices con su ángulo medido, y entonces vamos a poner una columna que se llama corrección, y aquí es donde empezamos a acumular. Bueno, entonces a la primera le ponemos 2.2, a la segunda 4.4, a la tercera 6.6, a la cuarta 8.8 y a la quinta 11. El 4.4 es 2.2 por 2, 2.2 por 3, 2.2 por 4, 2.2 por 5. Y ahora vamos a hacer una columna que se llama la corrección redondeada, que es básicamente redondear ese número de corrección. Entonces, 2.2 a 2, 4.4 a 4, 6.6 a 7, 8.8 a 9 y 11 pues a 11. Bien, teniendo en cuenta el criterio que les dije, de 0.5 para arriba al siguiente, de 0.499999 hacia abajo al anterior. Bueno, entonces, después, una vez ya tenemos esa corrección redondeada, vamos a generar una columna que se llama la diferencia sucesiva. Entonces aquí sí vamos a calcular esa corrección independiente a cada uno de los ángulos. Entonces, vértice A le vamos a aplicar esos dos. ¿Listo? Al vértice B vamos a aplicar 4 menos 2. Al C, 7 menos 4. Al D, 9 menos 7. Al E, 11 menos 9. ¿Listo? Entonces, fíjense que al final vamos a tener una corrección independiente para cada uno. Y alguno de ellos capturó esos .2 que le sobraban a los demás y le corregimos 3 a 1 para que cerrara en 11. ¿Bien? Entonces, último paso, tomamos el ángulo que medimos y le generamos la corrección. ¿Aquí estamos por encima o estamos por debajo? Por encima. Entonces tendríamos que restarle cada una de estas. ¿Bien? Entonces, 145.37 menos 2 segundos, 145.35. 231.23.43 menos 2 segundos, 231.23.41. Y así, para cada uno. Bueno. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo clarísimo? Entonces, al final, lo que uno hace es, después de hacer las correcciones, vuelvan y sumen estos ángulos y verifiquen que les da 540. Esa es la forma de verificar de que lo que hicieron está bien. ¿Listo? Ustedes van controlando todo, que esto les sume 11 segundos, que esto les sume 540 cerrados, y ya una vez nosotros tenemos los ángulos corregidos, ¿listo? Ahora sí podemos
utilizarlos para el siguiente paso. Dime. Entonces, ¿cuánto te dio la primera sumatoria de estos ángulos? Acá, 540 grados, 0 minutos, 11 segundos, ¿cierto? Ahora, comparado con la sumatoria teórica que es 540, ¿estamos por encima o estamos por debajo? Por encima. Entonces tenemos que restarle para que llegue a 540 exactamente. ¿Listo? ¿Bien? ¿Bien por allá atrás? ¿Sí? 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 Listo. Bueno. Ahora, el paso número 2 es el cálculo de azimuts. ¿Bien? Y probablemente esto sea de los pasos más cruciales dentro de este proceso, el cálculo de los azimuts. A cada uno de los segmentos de la poligonal le vamos a calcular el azimut. ¿Listo? A cada uno de los segmentos necesita un azimut. ¿Cómo le calculamos el azimut? Simplemente a partir de ese azimut inicial le trasladamos ese azimut a algún segmento y se los vamos trasladando a los siguientes. Bueno, entonces, para esto, a mí me gusta decir que la forma más fácil de aprender este método es a través del lápiz mágico. En este caso, voy a utilizar mi sombrilla para que todos vean, pero ustedes con su lápiz lo van haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a volver aquí un momentico. Como necesitamos darle a cada uno de los segmentos, A, B, B, C, C, D, D, un azimut, vamos a tener que trasladar este azimut a todos y cada uno de esos segmentos. Ustedes pueden calcularlo en el sentido que quieran, es decir, pueden calcular AB, BC, CD, DE o EA, o pueden empezar AE, ED, DC, CB, no van a tener ningún problema. ¿Listo? En el sentido que lo hagan, no tienen ningún problema. Pueden recorrer la poligonal por la derecha o pueden recorrerlo por la izquierda. Como yo soy una persona más de derecha, entonces lo voy a hacer de derecha. ¿Listo? Entonces, el primer azimut que yo tengo es AW, que es este ángulo. ¿Listo? Entonces, desde A, con el lápiz ponen la base en el punto inicial y al siguiente punto, AW. Este es mi azimut AW. Ahora, como yo lo voy a empezar por la derecha, entonces voy a tener que calcular el azimut AB. ¿Listo? Entonces, AW, ¿qué tendría que hacer para quedar en AB? Algunos dirían, solo restar este ángulo. ¿Sí? Pero no lo tenemos. Exacto, entonces, con lo que tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo WAE, que si yo lo muevo, quedaría en E, ¿cierto? Y después tengo el ángulo interno en A. Y quedo mirando a B. ¿Listo? Entonces el método. Ponen la base en el punto hacia donde apuntan. Si se mueven con las manecillas del reloj, suman. Si se mueven en contra de las manecillas del reloj, restan. ¿Bien? Entonces, empezamos en 234, 17, 18. Nos vamos a mover ese ángulo WAE. Entonces, le sumamos 151, 52, 24. ¿Bien? ¿Qué pasa al sumar estos dos? ¿Qué tendríamos con estos dos? Al hacer esta operación. ¿Qué azimut tendríamos? Tendríamos el azimut de A a E, ¿cierto? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Ahora, como no quiero el AE, sino quiero el AB, lo que voy a hacer es sumarle el ángulo interno corregido en A. ¿Listo? Corregido, ojo, corregido. ¿Bien?
Entonces, estoy en AE, simplemente le sumo, porque voy en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Bien? Ahora, fíjense que si sumo 234 más 151 más 100, probablemente ya me pasé de 360. Y yo les dije que cualquier azimut puede tener un valor entre 0 y 360. No más de 360, no menor a 0. Entonces, si en algún momento calculando los azimuts se encuentran con un valor mayor a 360, le restan 360. ¿Listo? Entonces, o si se encuentra con un valor negativo, le suman 360. ¿Bien? Entonces, en este caso, ya nos pasamos sumando 234, 151 y 100 de 360. Entonces, por eso acá aparece este menos 360. ¿Bien? Entonces, ya tenemos el azimut AB, que si lo vemos en términos de fórmula, debería ser como lo siguiente. Entonces, voy a poner así. Azimut AB es igual al azimut AW más el ángulo WAE, ¿cierto? Más el ángulo en A. ¿Bien? Ya tenemos el azimut AB. Ahora necesitamos el BC. ¿Cómo lo haría? Señor. Entonces, del W yo creo que al revés. ¿Sí? Tenía el B en el B. Después en el B. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿De pronto? ¿Sí? Más o menos por ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cojan su lápiz y estamos, ahora lo ponemos en A, ¿no? Uy. Bueno, vamos a ponerlo así. De A a B y necesito este de B a C, ¿cierto? Entonces estoy de A a B, me voy a desplazar hasta el punto B en esa misma dirección, ¿cierto? En esa misma dirección. Ahora, voy a coger y le voy a restar 180 y voy a quedar mirando hacia A y le sumo el ángulo interno. El ángulo interno. Entonces, estoy desde A mirando a B, ¿cierto? Me desplazo a B en esa misma dirección, ¿sí? Le resto 180, quedo así, y le sumo el ángulo interno. ¿Listo? Uy. Uy, la Texas. 126 más 180 menos el 231. ¿Sí? Porque usted coge más 180 menos el ángulo. También podrían hacerlo AB, me desplazo a B, más 180 más el ángulo. También podrían hacerlo, porque es un giro de 180, es quedar mirando hacia el otro lado independientemente por donde lo haga, en el sentido de que lo haga. No es como Camilo, ¿sí? Del giro de 360. Entonces, ¿todas la ven? ¿Sí? Lo voy a anotar aquí. El azimut de B a C es igual al azimut de A a B más, menos 180 menos 180 más el ángulo en B. Ahora, el de CAD. ¿Quién se anima? Puede cualquiera de los dos. ¿Sí? La primera vez les dije menos 180 más el ángulo. Después más 180 más el ángulo. No, más.
Porque ponga el esfero sobre el... Entonces, vea. Entonces, usted está aquí, ¿cierto? Lo traslada aquí, ¿cierto? Si se va a mover en el sentido de las manecillas del reloj, más 180, más este ángulo. ¿Listo? Claro. Le resta 360 si le da mayor a 360 y ya está. ¿Mm? ¿Bien? Yo les recomiendo en verdad, dibujen la poligonal ahí en su cuaderno y háganle con el lápiz y se los aseguro que lo entienden. Entonces, en el sentido de las manecillas del reloj, le suman, en el sentido en contra de las manecillas del reloj, le restan. ¿Listo? O si lo quieren ver, hacia la derecha suman, hacia la izquierda restan. ¿Mm? Entonces, CAD. ¿Quién se lanza al agua para el CAD? Diga. No sería igual que el BC, sino que el BC Entonces, ¿cómo sería? BC menos 180 más el ángulo C. ¿Sí? ¿Todo lo ven? Entonces, estoy aquí, BC, ¿no? BC. Me desplazo a C, menos 180, quedo mirando a B y le sumo este ángulo y ya está. ¿Cuándo se? ¿Cómo saber cuándo usar 180 y cuándo usar 360? Ah, bueno, el 180 es ya del movimiento, ¿sí? El 360 es como un ajuste por si ya nos pasamos al hacer toda esta operación de 360. ¿Listo? Entonces, si pasara de 360, le resta 360. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Mm? ¿Todos claros? ¿Sí? Cojan con el lápiz. Para mí, la mejor forma de aprender es con el lápiz. Eso es. Ahora, el de D a E. La fórmula, si seguimos, sería la simul de CD menos 180 más el ángulo de B. Tal cual. Profe, y ahí no podría también ser más 180 más el ángulo de C. Exactamente, también puede ser. Es lo que les he dicho. Cualquiera de los dos caminos sirve. Menos 180 o más 180. Le va a dar exactamente igual. ¿Mm? Incluso para los otros casos. También para los otros casos. Excepto para el primero. Para el primero, sino porque es ya propio del ejercicio que le dice a usted cómo trasladar ese azimut a la poligonal. Pero el resto no debería tener problema. Entonces, D a E. ¿Cómo estamos de tiempo? D a E es igual a CAD menos 180 más el ángulo D. ¿Sí? Exactamente. ¿Listo? Y ahora, EA. Pues la simul de menos 180 más el ángulo B. Listo. Esto porque lo calculamos en el sentido AB, BC, CD, D, EA. ¿Sí? Pero yo también puedo por el otro camino y debería dar, digamos, no da exactamente igual los azimuts porque ya están en el otro sentido, pero sí al final toda la poligonal da igual. ¿Sí? Por ejemplo, hagámoslo aquí rápido. El AE sabemos que es el AW más el ángulo WI. ¿Sí? Ese es el AE. Ahora, el ED, ¿cómo lo calcularían ustedes? Sí, a partir de AE.
No. AE menos 180 menos el ángulo. ¿Sí? Si lo quiere de esa manera. O AE más 180 menos el ángulo. ¿Sí? Entonces, AE más 180 menos el ángulo E. ¿Sí? El DC. Lo mismo, más 180 menos el ángulo. Entonces es igual. ED más 180 menos el ángulo T. ¿Mm? Y así con todos. Con todos. La clave es el lápiz mágico. Señor, si le da negativo un azimut, le suma 360. ¿Listo? Si le da más de 360, le resta 360. Bueno. Preguntas sobre esto. ¿Clarísimo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo que en su casa cojan de nuevo estos azimuts. Esta diapositiva, solo necesitan esta diapositiva. Y rayen. Traten de calcular esos azimuts. Calculen los números exactamente numéricamente cuánto les va a dar ese azimut. Bueno, señor. Sí, claro. Eso. Acá. ¿Listo? Eso les deberían dar los azimuts de esa poligonal. Bueno. Entonces, cojan esta diapositiva. Ay, perdón. Esta diapositiva. ¿Cierto? Y calcule los azimuts. Reemplace los números. Calcúlenlo numéricamente. Y verifiquen que les dé exactamente esto de acá. No hay pierde. O sea, si los hacen bien, les deberían dar exactamente eso sin ningún problema. Bueno, para terminar, el tercer paso. El tercer paso hace referencia a el cálculo de las proyecciones ortogonales. Entonces, probablemente, después de los azimuts, este es otro, o como teóricamente el que hay que entender un poco mejor. Y es, yo estoy aquí, tengo mi coordenada, digamos que no conozco la coordenada de Camilo, pero yo podría, de acuerdo con mi azimut con respecto a él y la distancia que me di, saber cuánto me tengo que desplazar para llegar exactamente a la coordenada de él. Entonces, tengo el punto AB, ¿cierto? Ese punto AB, que es diferente al de la poligonal, de hecho, creo que debería cambiarle el nombre a cada uno de esos puntos. Entonces, yo conozco las coordenadas de A y voy a ir hacia B, medí la distancia, tengo la distancia y tengo el azimut, es decir, este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí, ¿cierto? Ese es mi azimut de este segmento AB. Ahora, nosotros calculamos las proyecciones ortogonales con esa fórmula, longitud por el coseno del azimut y longitud por el seno del azimut, para la proyección norte y la proyección este. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me quiero trasladar a la coordenada donde está Camilo, esa proyección me debe o me dice cuánto me tengo que trasladar exactamente por el plano norte y por el plano este para llegar donde está Camilo. Digamos, solo por suponer que mi norte está exactamente hacia allá. ¿Listo? Entonces, básicamente, yo tendría que desplazarme esta proyección en norte y esa proyección en este para llegar donde está Camilo. ¿Listo? Entonces, como no me puedo mover diagonalmente,
solo me puedo mover en norte y en este, tengo que calcular esas proyecciones. Entonces, ahí de A a B sería, la proyección norte es esa flecha amarilla, fíjense. ¿Sí? Y la proyección este es esa de allá. Si a alguno le gusta el álgebra lineal, es lo mismo calcular los componentes. ¿Sí? Si le gusta, si no le gusta, no, o sea, no lo tiene que pensar de esa manera. Lo tiene que pensar es cuánto me tengo que desplazar para llegar a donde está Camilo. ¿Sí? Pero es que hay gente que es matemática, entonces les gustan las matemáticas. Hay gente que no. ¿Mm? La longitud tú la mediste en cada uno de los segmentos. ¿Sí? En la poligonal tú mediste cada uno de las longitudes, que es la distancia horizontal. Bueno. ¿Todos claros con eso? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos para cada uno de los segmentos en la poligonal y vamos calculando las proyecciones. En este caso, en norte, entonces si voy de A a B, me tengo que desplazar. A ver, si ponemos con este color. Me tengo que desplazar todo esto, ¿cierto? Para ir de A a B. Solo en norte, solo miremoslo en norte. Ahora, si voy de B a C, me desplazo todo esto, ¿cierto? ¿Bien? Ahora, si voy de C a D, me desplazo todo esto sobre el plano, acá, sobre este plano. ¿Listo? Y si voy de D a E, todo esto. Y después tengo que volver a A y me desplazo todo esto. ¿Cierto? Esa sería cada proyección norte entre cada uno de los puntos. Y la proyección este, más o menos, sería lo siguiente. Señor. ¿Pueden dar negativas las proyecciones? Sí, pueden dar negativas las proyecciones. Eso lo único que le está diciendo es que tiene que bajar. ¿Sí? Tiene que irse más hacia el sur, en el norte. O en el este, si le da negativas, que tiene que irse más hacia el occidente. ¿Listo? Entonces, de A a B, todo esto, ¿cierto? De B a C, es este poquitico aquí. Todo esto. De C a D, todo esto. De D a E, me devuelvo aquí todo esto. Y de A, todo esto. ¿Bien? Eso en términos numéricos, ¿qué es? Es tomar y hacer una tabla. Segmento AB, BC, CD, DE, EA. El azimut que calculamos para cada uno, la longitud, y entonces aquí con la fórmula que les di, simplemente calculan cada una de las proyecciones. ¿Listo? Cada una de las proyecciones es con base al punto central, ¿no? Las coordenadas iniciales que nos dieron. Aquí todavía no estamos hablando de coordenadas. Es simplemente con base en el azimut que yo tengo entre mi posición y la suya, ¿cierto? Y la distancia que hay entre nosotros dos. Eso es todo lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces, les propongo que dejemos hasta ahí y nos vemos el jueves. Procesen todo esto, por favor. Chao.